En esta oportunidad vamos a hablar sobre la entalpía. Recordando que la entalpía es la energía que viene de la combinación de dos variables que intervienen en el balance de energía, las cuales son presión y energía interna. Entalpía igual a energía interna más presión por volumen. Cálculo de la entalpía. Hay varias condiciones para calcular la entalpía. La primera, sin cambio de fase. Sin cambio de fase se puede determinar a través de ecuaciones empíricas, capacidad calorífica media molar o a través de tablas y diagramas de entalpía. ¿Sí? Veamos un ejercicio con respecto a ello. Dice así el ejercicio. Una cierta cantidad de ácido sulfúrico al 20% de concentración con temperatura igual a 140 grados Fahrenheit se mezcla con ácido sulfúrico al 90% y se encuentra a temperatura igual a 70 grados Fahrenheit para obtener 5.000 libras de ácido sulfúrico al 50% de concentración. El sistema se refrigera con agua que entra a 22 grados centígrados y sale a 45 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se intercambia y cuánta agua se gasta? Entonces nos están pidiendo el calor intercambiado y la masa del agua que se gasta. Bien, dibujamos el esquema. Este esquema no es un esquema que se le da, sino un esquema que ustedes a través de la lectura del enunciado van a poder desarrollar. Entonces nos están diciendo que entra al sistema ácido sulfúrico al 20% y a una temperatura de 140, pero también nos dice que ingresa ácido sulfúrico al 90% a una temperatura de 70. Nos dice que sale ácido sulfúrico al 50% a una temperatura de 90 y una masa de 5.000 libras. Además que es enfriado con agua que ingresa a 22 grados y que sale luego a 45 grados. Entonces, ¿qué es importante aquí cuando vamos a analizar este sistema? Primero, considerar la primera ley que dice que el calor es igual a la entalpía global del sistema, ¿ok? El calor transferido. Entonces, calor igual a variación de entalpía. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, tenemos dos corrientes de entrada de ácido sulfúrico y una corriente de salida de ácido sulfúrico, pero además presenta dos procesos, es decir, un intercambio de calor. Presenta un proceso de enfriamiento, es decir, que el ácido sulfúrico entra a altas temperaturas y sale a bajas temperaturas por un flujo de agua que ingresa frío y debido a la absorción de ese calor que le está extrayendo al ácido sulfúrico, sale a temperaturas más altas, que es 45 grados centígrados. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, la ley, como ya les dije, la traducimos en que calor es igual a variación del entalpía. Pero ¿cuál variación de entalpía? Entalpía final menos entalpía inicial, o entalpía de salida menos entalpía de entrada, o entalpía 2 menos entalpía 1. Pero en este esquema, ¿cómo se traduce? Se traduce en entalpía de la corriente C, porque acá corriente vamos a ponerle un nombre, le llamamos corriente A, corriente B, corriente C. Entonces, la corriente que sale es la corriente C. A esa le vamos a llamar entalpía C. Menos las entalpías que entran, que en este caso son dos corrientes. La corriente A menos la corriente B, ¿ok? También se podía decir entalpía C menos y entre paréntesis A más B, o así directamente con los signos en negativo. Entonces, este balance de calor cuando se realiza con entalpías es bueno cuando vamos a realizar un balance de masa, pues acompañarlo de precisamente la masa de ese compuesto que estamos analizando en el balance. Entonces sería, calor va a ser igual a masa de ácido sulfúrico a la salida menos masa de ácido sulfúrico en la corriente A menos masa de ácido sulfúrico en la corriente B. Eso que nos permite a nosotros hacer un balance de materia o balance de masa en el sistema, pero también luego hacer unos balances específicos, ¿ok? Ese balance se puede hacer, recordemos por allá en Fundamentos 1 o Fundamentos 2, se puede hacer balance básico o balance también a nivel de concentraciones. Entonces, ¿qué estamos teniendo nosotros aquí? Nosotros aquí estamos obteniendo lo que es concentración, no obteniendo, nos lo están dando como datos, nos están dando que el ácido sulfúrico hay una corriente que entra a 20%, otra entra a 90% y que sale a un 50%. Entonces, ese nos permite hacer un balance en concentración. Bien, ¿cómo sería? Primero vamos a hacer un balance general, es decir, en las corrientes generales. ¿Quiénes serían? Serían a nivel de masa completa
de cada corriente. Entonces sería corriente A más corriente B es igual a corriente C. Ese sería nuestro balance general. ¿Sí? Está entrando un valor de A, un valor de B y está saliendo 5.000 libras, por ejemplo. ¿Cuál sería nuestro siguiente balance? Ya entonces podría ser a nivel de las fracciones de concentración que nos está diciendo. Nos está diciendo, entra 20% de A, 90% de B y sale 50% de C. Pero C es un valor que tenemos, entonces la ecuación nos quedaría 0,2 por A más 0,9 por B es igual a 2.500, ¿sí? Porque ya estamos aplicando ese 50%. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí entonces estamos obteniendo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque tenemos a A que no la conocemos y tenemos a B que no lo conocemos, pero sabemos que es igual a 5.000 y tenemos en la ecuación 2 0,2 por A más 0,9 por B y sabemos que es igual a 2.500. Lo que hacemos es sustituir una en la otra y luego despejar, tal cual ustedes ya lo hacían en Fundamentos 1 y 2. Entonces, eso nos da que el valor de B, por ejemplo, es 2.142,86 libras de ácido sulfúrico y el valor de A es 2.857,14 libras de ácido sulfúrico. ¿Para qué hacemos nosotros estos hallazgos que están aquí? Bueno, ya por aquí tenemos entonces el valor de masa de la corriente C, tenemos el valor de masa de la corriente A. Y ahora, la entalpía de cada una de esas corrientes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hallamos a través del gráfico de Hogan o gráfica de entalpía concentración del sistema ácido sulfúrico agua que se encuentra en la figura 4 de los diagramas cargados en el aula virtual. Entonces, ¿qué nos permite este gráfico? Nos permite leer a la temperatura de la corriente y a la concentración del compuesto, en este caso de ácido sulfúrico, la entalpía de cada uno. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos por aquí en el eje de las X, vamos a colocar lo que es la concentración. En este caso, por ejemplo, la corriente A nos dice que es 20%, entonces nos paramos aquí en 20%. Posteriormente nos dice que la temperatura es 140 grados Fahrenheit. Entonces vamos a buscar por aquí una curva que sea similar que sea de 140 grados Fahrenheit o similar o muy cercana a 140 grados Fahrenheit. Hacemos el corte y nos venimos para el eje de las Y. Y en el corte del eje de las Y leemos lo que es la entalpía. En ese caso, lo hacemos para cada corriente porque tenemos el valor de la concentración y el valor de temperatura de cada uno de ellos y eso nos da estos valores de entalpía que pueden observar aquí. Entonces ya tenemos la masa y tenemos las entalpías. Tenemos ahora es que aplicar la ecuación de calor. La ecuación de calor entonces sería masa de la corriente C por entalpía de la corriente C menos masa de la corriente A por entalpía de la corriente A menos masa de la corriente B por entalpía de la corriente B. ¿Correcto? Ajá. Entonces, eso nos da un valor de 410 menos 417.142,6 BTU. Se pierde el calor porque el ácido lo desprende para poder bajar su concentración y por ende el agua absorbe ese calor. Entonces, si aquí nosotros estamos perdiendo, el agua está ganando. En un balance de intercambio de calor, entonces el calor que pierde el ácido sulfúrico es el calor que gana el agua. Sería el mismo valor, pero con signo positivo porque el agua está subiendo la temperatura, está ganando calor. Entonces, en este caso, además de tener el calor proporcionado por el ácido sulfúrico, ya tenemos el calor que está ganando el agua. Ahora bien, en el ejercicio nos piden también calculen la masa del agua. Entonces, recordemos esta ecuación que han manejado en Fundamentos 2, que es calor es igual a masa por C sub P por delta T. La masa es el valor que nos piden. El calor ya lo acabamos de hallar. El C sub P es un valor estándar para un compuesto, por ejemplo, si es agua. Y el delta T nos están diciendo que el agua ingresa a una temperatura y que sale a otra. Entonces, despejamos. Despejamos y hallamos la masa. Colocamos, sustituimos el valor de calor, sustituimos aquí el C sub P del agua en estas unidades, pueden haber muchas más unidades y valores, y sustituimos el diferencial de grados centígrados. Pero ¿qué pasa? El C sub P aquí que se está utilizando por tener el calor en BTU, pues se utilizó un C sub P en BTU por libras o por grado Fahrenheit. ¿Eso qué significa? Que tenemos que convertir estos grados centígrados a los que entró el agua a grados Fahrenheit. Eso lo hacemos con la conversión del diferencial, que un grado centígrado es 1,8 grados Fahrenheit.
Y allí sí calculamos el valor de la masa, que en este caso nos da 10.075,92 libras. Entonces, de esta manera hemos resuelto el balance del ácido sulfúrico, considerando la primera ley que dice que el calor en el sistema es igual a la entalpía global del sistema, ¿ok? Y considerando además que el calor intercambiado dentro de un intercambiador de calor va a ser igual de un compuesto al otro, va a ser igual, pero va a depender del signo en el cual se esté manejando cada compuesto. Uno pierde y el otro gana. Ahora bien, si calculamos la entalpía, pero esta vez con cambio de fase. Acabamos de ver un ejercicio que nos habla de una entalpía sin cambio de fase. Ahora vámonos a calcular la entalpía, pero en este caso con cambio de fase. Entonces, cuando hay cambio de fase, la entalpía se calcula a través del calor latente, ¿sí? Recordemos que el calor latente es la energía requerida para producir un cambio de fase. En este caso podemos estar hablando de calor latente de fusión, sólido a líquido, calor latente de vaporización, líquido a gas o líquido a vapor, calor latente de sublimación, sólido a gas, calor latente de condensación, gas a líquido. Para el caso, aquí hay varias ecuaciones que yo les voy a dar para el caso del tipo de calor latente. Por ejemplo, para el calor latente de fusión, allí hay una ecuación que desarrolló un autor para poder calcular ese calor latente. Para el calor latente de vaporización, también existieron varios autores que desarrollaron sus propias ecuaciones a través de investigaciones y estudios que hicieron. ¿Qué es lo importante aquí? Que a pesar de que uno llegó por un camino y el otro llegó por otro camino, los resultados, si no son los mismos, deben ser muy parecidos con respecto al cálculo de calor latente de vaporización. El primero, por ejemplo, es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Dice que es una relación exacta entre la presión de vapor y el calor de vaporización. Y desarrolló la siguiente ecuación que pueden observar aquí, donde el logaritmo neperiano de la presión 2 entre la presión 1 es igual al calor de vaporización entre R, siendo R la constante de los gases, por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, por ese diferencial, al inverso. La otra ecuación es, en este caso, en la primera es logaritmo neperiano. En el segundo, que es logaritmo, entonces sería presión 2 entre presión 1, va a ser igual al calor de vaporización entre una constante de numeración 2,3 por R, constante de los gases, por el diferencial al inverso de la temperatura. Y esas ecuaciones las reflejó en este tipo de gráficos que se puede observar aquí. En el eje de las Y se dibuja lo que es el logaritmo de la presión, en el eje de las X el inverso de la temperatura, para obtener una pendiente que va a ser igual a el calor de vaporización entre 2,3 por R. Otro autor desarrolló entonces otras ecuaciones, que fueron los gráficos de Oettner. ¿Cómo lo desarrolló? A través de dos gráficos. Un gráfico en el cual usted dibuja la presión de una sustancia A en función de la temperatura y un gráfico donde usted dibuja la presión de referencia del agua en función de la temperatura. Dice así, se necesita tener para las mismas temperaturas las presiones, es decir, en la misma temperatura el valor de presión de esas dos sustancias y se utilizará siempre como referencia el agua, siempre. Se superponen los dos gráficos anteriores que les acabo de mostrar aquí y se trabaja con esta ecuación resultante. Se superponen los dos y se obtiene por el eje de las Y el logaritmo de la sustancia, logaritmo de la presión de la sustancia, y por el eje de las X el logaritmo de presión de la sustancia de referencia, que acabo de decir siempre va a ser agua. La pendiente sería igual al calor de vaporización entre el calor de vaporización de la sustancia de referencia, es decir, del agua. Y eso también es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Se despeja y el calor de vaporización es igual a la pendiente por el calor de vaporización de referencia, o en su defecto con este despeje. Vuelvo y repito, el calor de vaporización de referencia es agua. ¿Cómo se busca? En las tablas de termodinámica. Y como se está observando que hay un cambio de fase de líquido a gas, es decir, de vaporización, entonces se leen las tablas como HFG, líquido gaseoso. ¿Ok? Hay otros, por ejemplo, está la regla de Troughton, que utilizó esta ecuación o desarrolló esta ecuación. Está también la ecuación de Kickos-Khoury, que es esta la ecuación que está por aquí. Generalmente, aquí vamos a trabajar para comparar con lo que es los gráficos de Oettner y con la ecuación de Clausius-Clapeyron.
Vamos entonces con un primer ejercicio para trabajar esas dos ecuaciones. Dice, determinar el calor de vaporización del butano a 285 grados Fahrenheit usando como referencia el método Clausius-Clapeyron y la gráfica de Ottmer. ¿Qué fue lo que yo dije? Que tienen que manejarse esas dos sustancias en las mismas temperaturas. Entonces aquí nos dan la presión del butano para la temperatura de 260, 270, 280 y 290 grados Fahrenheit y nos dan la presión del agua para las mismas temperaturas de 260, 270, 280 y 290 grados Fahrenheit. ¿Qué es importante que de una vez observen? La temperatura se está manejando en grados Fahrenheit y las presiones, el butano en atmósfera y el agua en PSI. Entonces, o se lleva atmósferas a PSI o se lleva PSI a atmósferas, pero ambas se tienen que manejar en las mismas unidades. Eso es lo primero que hay que ver. Lo segundo, nos piden determinar el calor de vaporización a 285 grados Fahrenheit. Eso significa que si nos dan un rango de temperatura sobre el cual vamos a trabajar, vamos a buscar ese rango más cercano a la temperatura que nos están pidiendo, calculemos el calor de vaporización. Es decir, si nos lo piden a 285, el rango más cercano es entre 280 y 290. ¿Por qué no los anteriores? Porque de repente allí no se sabe qué otro tipo de cambio de fase se pudo estar presentando. Y aquí nos lo están pidiendo específicamente para 285. Entonces trabajamos con el rango cercano a 285. Eso allí. Bueno, entonces ya escogiendo eso y como les decía, hay que transformar unidades, ya sea de atmósfera o PSI o de PSI a atmósfera, podemos comenzar a trabajar. En este caso se transformó la presión del agua de PSI a atmósferas y se tienen entonces estos valores, el rango entre 280 y 290 grados Fahrenheit, las presiones del butano en atmósferas y las presiones del agua en atmósfera. Apliquemos Clausius-Clapeyron. Lo que hacemos simplemente es sustituir el logaritmo de la presión 2, es decir, de la temperatura de 290 del butano, entre el logaritmo de la presión 1, que es la temperatura de 280 grados Fahrenheit del butano. Como es logaritmo, eso va a ser igual al calor de vaporización entre 2,3, que es una constante de la ecuación, por el R, que es la constante de los gases, que puede ser 1,987 calorías sobre mol por Kelvin o 0,082 atmósferas por litro en grados Kelvin por mol o en otras unidades por el diferencial de temperatura al inverso, es decir, 1 entre T2, pero en este caso la ecuación pide que las temperaturas, no la ecuación, las unidades. Si nosotros estamos trabajando con esta constante de los gases que está en caloría por Kelvin, las temperaturas aquí deben ingresarse en Kelvin. Entonces fueron transformadas, 290 grados Fahrenheit son 410,93 Kelvin y 280 grados Fahrenheit son 416,48 Kelvin. Calculamos y eso nos da un valor de un calor de vaporización de 5.578,4 calorías sobre mol. Una cosa bien importante también es que todo calor de vaporización debe ser un valor positivo. Los calores de vaporización no son valores negativos, ¿ok? Porque precisamente se está ganando calor al convertirse en vapor. Vamos ahora con las gráficas de Ottmer. ¿Qué hacemos con las gráficas de Ottmer? Se construye la gráfica con las presiones del butano y del agua, es decir, se calcula el logaritmo de la presión, de las presiones 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y se calcula el logaritmo del agua de las presiones 1, 2, 3 y 4. Entonces, ya teniendo esos valores, procedemos a graficar en el eje de la Y el logaritmo de la presión del butano y en el eje de las X el logaritmo de la presión del agua. ¿Qué hacemos? Calculamos la pendiente. Recordemos que la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Recordemos que estos dos últimos rangos de aquí, los dos últimos rangos de presión del butano y los dos últimos rangos de presión del agua, son los que se obtuvieron en temperaturas entre 280 y 290, es decir, cercanas a las que nos están pidiendo de 285. Por ende, para la pendiente, consideren estos valores. Pendiente 0,573. Lo que hacemos es sustituir en la ecuación de Ottmer, que es calor de vaporización va a ser igual a pendiente por calor de vaporización del agua, que ya les dije que esa se encuentra en las tablas de termodinámica bajo la condición HFG, por las conversiones necesarias para obtener ese calor de vaporización en calorías sobre mol, como lo obtuvimos con Clausius-Clapeyron. Ese valor nos da 5.267,68 calorías sobre mol. Si vemos el anterior nos dio 5.578,4. Son valores muy similares, muy cercanos. Eso también nos da un indicio de que el ejercicio pues está bien calculado y elaborado porque los calores están siendo
muy similares, esos calores de vaporización. Bueno, y de esta manera sencilla se puede calcular entonces lo que es el calor de vaporización, se puede calcular entonces la entalpía sin cambio de fase o la entalpía con cambio de fase. Muchísimas gracias.